Hola, en este vídeo te enseño a hacer estos pendientes que son ni más ni menos que unas columnas de estilo contemporáneo. Para este proyecto voy a usar una gama en la que incluyo los colores negro, blanco, translúcido, fosforescente y esmeralda. Pero fíjate que estos tres últimos son de la gama Translucent y los dos primeros de la gama Number One. Para la primera parte del proyecto retiro el color negro y me quedo con los otros cuatro. Acondiciono una pequeña parte de cada uno de los cuatro colores, los paso por el grosor mayor de la máquina de pasta y comienzo a picarlos usando una cuchilla rígida. Una vez bien picado, los junto todos y vuelvo a hacer el mismo tipo de movimiento para conseguir una distribución de color lo más aleatoria posible. Ahora, usando las manos, voy a agrupar y a apretar todos los trozos para convertirlos en un cilindro. Lo introduzco en la extrusora, pongo un disco cuadrado y extruyo toda la arcilla. Ahora voy a hacer la estructura de la columna y para eso voy a usar la arcilla de color negro, la extrusora y un disco en forma de X. Con un poco de arcilla de color negro hago un cilindro, lo meto en la extrusora y doy vueltas hasta tener la longitud que busco. Voy a utilizar estos perfiles de aluminio para manipular y hornear las piezas de arcilla. Son perfiles largos que corto y que se pueden encontrar muy fácilmente en tiendas de bricolaje.
Coloco 4 de esos trozos de perfil sobre la arcilla y cuando la forma está bien ajustada, retiro uno de ellos para poner la pieza de arcilla de sección cuadrada que he hecho antes. Ajusto bien y aliso con mis dedos. Retiro el perfil opuesto y repito el proceso. Cuando ya está terminado, lo llevo al horno. Cuando la pieza esté bien fría, quito los perfiles de aluminio y la lijo bien. Ahora, con una cuchilla fina, corto los trozos de la longitud que me gusta y afino las caras cortadas. Solo me queda colocar las fornituras y disfrutarlos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.